Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Tele y Te Cuento y otra vez vine a la casa de Natalia, mi amiga. Pero esta vez le quería contar yo, aunque ambas lo sabemos, acerca de Ricardo Piglia. Queremos contarle juntas de este escritor argentino. Que él nació en Adrogué para noviembre del 41 y falleció de ELA, la verdad en un estado de salud muy avanzado, muy terrible, el 6 de enero del 2017. Nosotras, entre las cosas y locuras que vamos haciendo, las lindas locuras, el año pasado, gracias a la iniciativa de Federico Siculer, un amigo, y el psicoanalista Alejandro Varela, nos reuníamos una vez por mes a leer y hablar de Piglia. Sí. Así que a ellos dos y al resto del grupo les mandamos un gran cariño. Y es enorme hablar de Piglia, ¿no? Alguna vez a mí me gustaría contar sobre, ¿te acordás del senador, que era esta parte de la novela Respiración Artificial? Sí. Porque este hombre, este personaje que está en una silla sin nada más que la voz, ¿no? Cuando uno después se entera, ¿no? de que Piglia, lo último, solo podía tener control sobre el nervio óptico, el músculo óptico, y entonces escribía con un aparatito que se llama Toby, y iba enfocando cada letra. Eso podía estar mucho tiempo escribiendo un párrafo, y así todo escribió y ordenó lo que quedaba de su obra, hasta con un orden para lo que se iba a publicar post-mortem. Es como muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. El leer al editor, que a mí se me fue el nombre, después lo buscaré, contar cómo fue esta experiencia con Piglia, da cuenta del deseo de Piglia de escribir y de apostar a la vida con lo que hay. Bueno, entre las cosas, porque yo me puse como me causó Piglia, en el año 2013 tuve el placer de hacer las charlas de en Canal Encuentro, las 4 charlas que dio acerca de Jorge Luis Borges. Fuiste parte del público. Fui parte del público, sí. No hablé, no me animaba a hablar, pero estuve allí y la verdad que él eran 3 horas de hablar y contar de Borges y no solo anécdotas, sino explicar lo que él llamaba la máquina de escribir Borges. Así que eso lo pueden encontrar en YouTube, en Canal Encuentro. Fue una maravilla. Algo había leído de él, después este grupo me causó mucho leer, y como cuando yo me pongo un poco fans o obse con algo, voy hablándole a todo el mundo. Lili Canesa, Otra vez. me También le regaló mandamos saludos a Lili. Ricardo Piglia, Formas Breves, que tiene la dedicatoria de Ricardo Piglia, cosa que yo no podía creer, y lo estuvimos conversando en la semana. Sí, porque Piglia muchas veces habló del psicoanálisis y nos parecía que en esto que vamos a extraer, a leer, pesca al psicoanálisis como pocos lo han pescado. Quien sí constituyó la relación con el psicoanálisis como clave de su obra es quizás el mayor escritor del siglo XX, James Joyce. Él fue quien mejor utilizó al psicoanálisis, porque vio en el psicoanálisis un modo de narrar. Supo percibir en el psicoanálisis la posibilidad de una construcción formal. Leyó en Freud una técnica narrativa y un uso del lenguaje. Es seguro que Joyce conocía psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños. Su presencia es muy visible en la escritura del Ulises y del Finnegan's Wake. No en los temas. No se trata para Joyce de refinar la caracterización psicológica de los personajes, como se suele creer trivialmente que sería el modo en que el psicoanálisis ayudaría a los novelistas, ofreciéndoles mejores instrumentos para la caracterización psicológica. No, Joyce percibió que había ahí modos de narrar y que en la construcción de una narración el sistema de relaciones que definen la trama no debe obedecer a una lógica lineal y que datos y escenas lejanas resuenan en la superficie del relato y se enlazan secretamente. El llamado monólogo interior es la voz más visible de un modo de narrar que recorre todo el libro. Asociaciones inesperadas, juegos de palabras, condensaciones incomprensibles, evocaciones oníricas.
Así Joyce utilizó el psicoanálisis como nadie y produjo en la literatura, en el modo de construir una historia, una revolución de la que es imposible volver. Creo que Joyce y Freud son una revolución de la que es imposible volver, ¿no? A mí me encantó todas las conferencias, artículos, cuentos de formas breves, me encantó, ¿no? Lo hiper recomiendo para leer. Y acá traje Antología Personal, que es del 2014, y en verdad son los textos que Ricardo Piglia elige de sí mismo. ¿Quién pudiera hablar con él para preguntarle cómo hizo esta elección? Hay un cuento que a mí me gusta mucho de él, que no está, que es La loca y el relato del crimen, que es un cuento maravilloso. Pensé en ese, pero después dije, voy a ir por lo que él eligió en su antología, lo que eligió de sí. Sí. ¿No? Y con Nati habíamos estado hablando, en un momento pensamos de otro cuento, que es La nena. Increíble. Que es increíble, pero que nos pareció un poco muy psicoanalítico, pero lo vamos a dejar para otro encuentro. Sí. Y entonces, si bien también tiene un sueño y una interpretación de ese sueño, elegí párrafos de la música. Estaba amaneciendo cuando el comisario Croce sintió un rasguido en el aire, como una música. Después, a lo lejos, vio un resplandor. Tal vez era el fuego de un linchera o una luz mala en el campo. Comparo lo que no entiendo, pensó. La realidad estaba llena de señales y de rastros que a veces era mejor no haber visto. Bajó por el cauce del arroyo seco y cortó camino entre las casuarinas. El cusco lo seguía olfateando la huella con un quejido, el pelo hirsuto y la mirada vidriosa. De pronto el perro salió corriendo y empezó a ladrar y hurgar en la tierra. En el pasto, en medio de un círculo de ceniza, había una piedra gris. Croce se agachó y la estudió. Se levantó, la miró de lejos, volvió a inclinarse y pasó la mano abierta por el aire sin tocarla. Era como un huevo de avestruz. En el almacén de los Madariaga todos festejaron la llegada de Croce con la piedra, el cascote, que había caído del cielo. La apoyaron sobre una mesa y vieron que era un imán. Sintieron un tirón en las rastras, las tijeras de esquilar del viejo soto no se abrían, las monedas se deslizaban por la tabla y hasta los cascaduros y un mamoretá fueron atraídos por la piedra y quedaron pegados en el borde. «Es la ley de gravedad», dijo Croce. «Lo que pesa se viene abajo». Los parroquianos lo escuchaban intrigados. Vaya uno a saber en qué época empezó a caer y a qué velocidad. Parecía una llamarada en el campo. «La enciende la fricción en la atmósfera», tanteó Ibáñez. «Hay que dar cuenta», dijo Maradiaga. «Claro, préstame el teléfono», dijo Croce. Tenía que ver, llamó a Rosa, la bibliotecaria del pueblo, y ella le dijo que iba a averiguar. Croce pidió una ginebra, la primera del día. Al rato lo llamó Rosa. Había hablado con Teruggi del Museo de Ciencias Naturales en La Plata. Sí, era un aerolito. Tenían que analizarlo y además le dijo que los objetos extraterrestres son de quien los encuentra y no del dueño del lugar. A Croce le gustó esa distinción y también la palabra extraterrestre. Lo sacó de la meditación una llamada del doctor Mejía, un abogado de La Plata que le estaba tramitando la jubilación y el retiro. Querían consultarlo sobre el asunto del marinero yugoslavo que había matado a una copera en un piringundín por Quequén. Croce había leído algo sobre el asunto. Messián, el defensor de oficio, anda desorientado y quiere que visites al detenido. Para. Nadie lo entiende, habla en croata. ¿Y yo qué puedo hacer? Anda a verlo, pobre pibe, está preso en azul. Croce había dejado el aerito al cuidado de Rosa en la biblioteca. Ojo, atrae todos los metales, le había dicho. Ya veo, dijo Rosa, me tironea en la rodilla. Subíla ahí, en el costado. Tenía una rótula de aluminio, pero caminaba sin renguear, bella y liviana, y con el bastón le mostró el hueco en la estantería donde ubicar la piedra.
La miraron un rato. Brilla, titila, parece que estuviera viva, dijo Rosa. A veces dormía con ella. Dormir es un decir. Se pasaban la noche conversando, discurriendo, tomando mate. De vez en cuando se metían en la cama. A Rosa no le gustaba que los vieran juntos. Nadie quiere que lo vean con un policía. Pero yo soy un ex policía, estoy retirado. Ella se reía, se iluminaba. Por eso no, Croce, es que sos muy feo. En la cárcel lo estaba esperando el abogado de oficio, y mientras entraban le hizo un resumen del caso. La noche del 8 de mayo de 1972, después de desembarcar en Quequén, Sándor Pésic, junto con otros 3 marineros del barco Belgrado, que venía a cargar trigo en los hilos del puerto, se fue a tomar unas copas al bar, un cabaret en la zona mala del puerto. Estuvieron un rato ahí bebiendo cerveza con las chicas. Sus compañeros se retiraron, pero Pésic se quedó, porque le gustaba andar bajo techo, en la luz, sentado a una mesa, como si fuera de ahí, dijo el abogado, y concluyó amargado: me saqué la lotería con este individuo. Debe pensar que individuo es una palabra jurídica, pensó Croce, mientras pasaban los retenes y las rejas y cruzaban los pasillos. Un masculino podría haber dicho, pensó. ¿Cómo no? Un varón, un mocito, un desgraciado sería mejor. Pésic, solo y algo bebido, sin hablar castellano, presenció esa noche una pelea de las alternadoras Nina Godoy y Rafaela Villavicencio con un cliente. Como la pelea subía de tono, Pésic quiso intervenir para calmarlos, pero recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, Nina estaba muerta en el piso, y la otra mujer gritaba y lloraba pidiendo ayuda. El hombre, el cliente, ya no estaba. La policía detuvo a Pésic cuando volvió al barco. Había huido asustado en medio del tumulto. Lo encarcelaron y el Balcanes partió, y él quedó solo en este país perdido. El yugoslavo era un chico rubio, de cara flaca y ojos celestes. Tendría 18 años, calculó Croce. 19 cuando más. Y estaba sentado en el catre, con la espalda apoyada en la pared. En el hueco de la ventana había puesto una foto, donde se lo veía sonriendo y tocando el acordeón, al lado de una muchacha con el pelo suelto que lo besaba en la mejilla. Le había puesto una vela y unas flores a la fotografía, como si fuera un altar. «¿Qué decís, che? Soy el comisario Croce», dijo Croce para abreviar. El yugoslavo abrió un rato en croata y Croce lo escuchó con atención, como si lo comprendiera. Después sacó papel y lápiz y con señas le pidió que le dibujara la escena. Pésic hizo un cuadrado y luego otro al lado y otro cuadrado abajo y otro al costado, como quien hace una pajarera o 4 mesas de billar vistas de arriba. Pésic lo miró sin entender. Croce le mostró el segundo dibujo y Pésic volvió a hablar largamente, haciendo gestos con la mano, quizá con la ilusión de que lo comprendiera. Imposible. Entonces Croce puso las manos juntas en la cara y cerró los ojos. ¿Estabas dormido?, preguntó. Pésic negó con la cabeza expectante. «¿Cómo no? Primero entra uno y después el otro», dijo Croce, mostrando primero un dedo y después 2. ¿O había sido uno solo que golpeó 2 veces? «No», dijo Pésic con un gesto. Croce recordó de pronto que en los Balcanes, para decir sí, se hacía el gesto de mover la cabeza de arriba abajo, y para decir no, hacían el gesto de sacudir la cara de un lado al otro. «Ajá», dijo Croce, «sí». El chico se tapó la cara y empezó a llorar. Croce le apoyó la mano en la cabeza. En la pared del fondo de la celda había una leyenda grabada en la piedra. «Meo sangre, soy José Míguez, yuta puta». Había cruces para marcar el tiempo y el dibujo primitivo y brutal de una mujer desnuda con piernas abiertas. La muerte siempre llama 2 veces, pensó de golpe Croce. Pésic era el condenado esencial, metido en una historia siniestra, en un puerto miserable, en un país desconocido. Debe pensar, pensó Croce, soy el náufrago de todos los náufragos. Voy a morir solo en esta celda inmunda. ¿Pero sería inocente?
En el momento del hecho estaba dormido, no podía recordar nada, pero su salvación estaba en ese sueño. ¿Te acordás qué soñaste?, preguntó Croce, y dibujó torpemente un títere dormido, Z, 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 y luego hizo un globo que le salía de la frente con nubes, un árbol, una casita con una chimenea de la que salía humo. El globo estaba dibujado con una línea de puntos. Pesic tomó el papel y dibujó una escalera circular y un mono subido a un árbol, que en el cuadro siguiente ya había bajado y caminado arrastrando los brazos hasta una puerta cerrada al fondo. Soñó con ella, dedujo Croce, pero la escalera y el mono. Esperó a ver, pero Pesic ya se había retirado a su cueva interior y miraba el vacío, hosco y callado. Entonces Croce juntó los dibujos y se despidió con una mueca compasiva. Se lo llevo al defensor, dijo. ¿Qué puedo hacer por el chico?, pensaba mientras conducía y caía la tarde. La luz de los ranchos ardía a lo lejos en el campo abierto, y en el horizonte se oía ladrar los perros, uno y más lejos otro y después otro. Los que no salen nunca de la cárcel son los cristianos como este, pensaba Croce mientras entraba en el pueblo. Por fin detuvo el auto frente a la biblioteca y tocó bocina. Rosa salió y se apoyó en la ventanilla. Ya sé lo que quiero a cambio de la piedra que cayó del cielo. Ah, bien. Una verdulera. Una Joner me gustaría. Rosa se empezó a reír. Sí, dijo Croce. Ahora, en lugar de resolver los casos, les pongo música. En las noches de verano, cuando las altas ventanas de la cárcel estaban abiertas, se escuchaba el acordeón a piano de Pesic, que tocaba las lejanas melodías de su país. Cuando llegaba el invierno, el sonido dulce de la música solo se oía en los pasillos de la prisión, y los presos agradecían poder vivir con el ritmo de esas extrañas canciones en el aire. El 8 de junio de 1984, casi 10 años después de la visita de Croce, fueron detenidos en España 2 argentinos de Avería, Carlos Farnos y Juan Hankel, que confesaron su responsabilidad en el asesinato de la copera de Quequén. El caso se reabrió. Efectivamente, Farnos estaba en el lugar y Hankel golpeó 2 veces la puerta para entrar. El gobernador Jorge Aguado redujo la pena de Pesic a 8 años y 4 meses. El yugoslavo dejó la cárcel de Azul por buena conducta en 1985. Tenía 29 años. Había pasado años y años preso por un crimen que no había cometido. Al salir, declaró que solo deseaba llegar cuanto antes a su pueblo natal. Los diarios señalaron que el único objeto personal que se llevó fue su acordeón a piano, y que en su español tentativo y austral dijo que agradecía al hermano argentino que se le había obsequiado. Obsequiado. ¿Dónde habrá aprendido ese verbo el pobre Cristo?, pensó Croce. Salió al patio con el mate en la mano. Era noche cerrada. Las estrellas titilaban en el cielo. Lástima no tener un telescopio, pensó mientras veía brillar las 3 Marías en la insondable oscuridad. Es de una ternura. Sí, de ternura, dolor, ¿no? Es una historia real, la de Pesic, es alguien que sí estuvo preso, no sabiendo nada del idioma, y bueno, como también decía Piglia, ¿no?, los modos de narrar, y cómo deja un texto donde no se entienden, no hay idioma para entenderse. Él apuesta al dibujo, como el psicoanálisis de niños. Sí. Él apuesta a que dibuje un sueño porque supone que está dormido, entiende a partir de ese sueño cómo fue el crimen, pero sabe que no puede ayudarlo y que le da algo para mantenerlo vivo, ¿no?, lo que había visto en esa foto. Sí. Me parece maravilloso el cuento. Sí, porque habla en este hermano que rescata yugoslavo, habla de lo humano, de los vínculos, ¿no? Una hermandad que es de modos, es de un tratamiento del otro, ¿no? Sí, y de haberle dado a ese otro algo posible para vivir. Sí. ¿No? Sin ninguna otra relación. Del lazo a la vida. Del lazo a la vida.
Bueno, hoy dejamos este encuentro de Piglia acá y nos vamos a volver a encontrar con Piglia. Así que los esperamos en la próxima.